Bueno, vamos a empezar, Yael, Aida Güey Solís. Ay, ya sé, se nota que me conecté en mi cuenta de la UNAM y me pusieron eso, no, o sea, no te preguntan cómo te quieren llamar, te ponen, ¿qué tal? Te ponen a la fuerza tu nombre completo, así como si fueras a firmar un cheque, ahí está, y en mayúscula. Este, Yael, querida, bueno, yo siempre estoy muy contenta de entrevistarte porque a mí se me hace que tú vienes, como muchos escritores que conozco, y no importa si el género o el no género, de muy aficionada al tema de la literatura. Entonces a mí se me ocurre siempre pensar en qué momento de la adolescencia o de la juventud, tú todavía eres muy joven, este, uno decide ser escritor. Uno decide realmente dedicar su vida a la literatura, se lo comunica a sus padres o no se lo comunica, este, a esa zona de total incertidumbre, total, absoluta, donde hay gente que te va a decir eres maravillosa y otra gente que te va a decir eres desastrosa, no hagas esto, haz otra cosa. Y en el medio, dos libros que a mí se me ocurren han cambiado el tema del cuento en México, digamos, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, vamos a empezar por ahí. De acuerdo. Fíjate que no es una historia fácil ni lineal, Mónica. Eh, yo empecé como una lectora muy precoz. Eh, Tengo una abuelita que escribía poesía, pero no la publicaba ella, agarraba, iba a la imprenta y publicaba para sus amigos, ¿no? Una poesía que hoy en día que la puedo leer es una poesía pues simple, o sea, no es un gran oficio de poeta, pero tenía un dolor, ¿no? Tenía como dotes artísticos que nunca pudo digamos, trabajar realmente, ni, o sea, mi abuelita no fue a la escuela, o sea, fue a la escuela, pero hasta ahí, no pasó de la preparatoria, estudió para ser secretaria y tuvo que trabajar toda la vida, ¿no? Fue madre soltera de 2 niños, entonces, como que daba sus poemas y pintaba, pero de una manera un poco rupestre, pero estaba ahí el gesto, ¿no? Y cuando tú eres pequeño lo ves todo maravilloso, yo veía que mi abuela escribía y pintaba, sabía que tenía una abuela artista, hoy en día sé que era, bueno, una amateur, pero tenía el gesto. Entonces, yo escribía en su casa, escribía mis pequeños poemas, ¿no? Cuando te dejan en casa tus abuelitos a que te cuiden, entonces yo escribía hacía mis pequeños dibujos y mis pequeños poemas. Creo que mis poemas y mis dibujos, creo que los dibujos eran menos buenos que los poemas, aunque los poemas generalmente rimaban en ita, ¿no? Florecita, florecita, ¿por qué eres tan bonita? Te cierras de noche, te abres de día. ¿Por qué eres tan chiquita? ¿No? Ese era el tipo de poemas, pero ahí los tengo de 6 años. De hecho, que acabo de decir, que rimaba con Ita, está de la mano escrito con la escritura tan característica de mi abuela, y le pregunté por qué. Me dijo, es que me lo dictaste y me pediste que yo lo escribiera porque todavía no sabías escribir. Y ahí tengo varios otros que sí son de mi mano. Y fui una lectora también muy, 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 muy precoz. Hace poco nos dieron, de hecho, un texto en la dirección de literatura de la UNAM sobre cómo empezamos a leer, ¿no? Entonces yo planteaba que empecé a leer, pero así, como cualquier persona que no tiene ningún interés, que el chiste es cómo volví a leer. Yo me alejé de todo eso por muchísimos años. No, fui lectora como hasta los 11, 12, muy ávida lectora porque no me dejaban ver tele y no tenía nada más que hacer. Yo lo único que quería en realidad era irme de mi casa a hacer otra cosa. Me parecía que la verdadera vida estaba afuera. Y a partir de los 13, que empecé a hacer, yo fui deportista y luego empecé a tener muchos amigos y me la pasaba afuera, pues no volví a tocar un libro. Y yo quería estudiar economía, quería estudiar astronomía, vengo de padres científicos, los dos son científicos, y de hecho yo me inscribí a química. Yo no estudié literatura, yo empecé estudiando química en la UNAM. Eh, Pensando, o sea, de repente se me iba, en momentos muy tristes, lo más natural era volver a escribir, como volver a conectar conmigo misma a través de la escritura, pero no me consideraba como alguien que pudiera escribir. O que quisiera escribir, o sea, no me parecía que eso era, igual que mi abuela, que lo escribía como amateur, no me parecía que eso era una profesión posible, ni siquiera, ¿no? Yo quería destacar como científica o como algo diferente. Y por supuesto todos sabemos que la literatura además es un camino muy difícil. No digo que la ciencia no lo sea, pero viniendo de una casa, digo, viene el caso, creo, contar esto porque estamos finalmente en un contexto universitario. Cuando creces con investigadores, con científicos,
te das cuenta que en realidad, y ellos te lo dicen así, es bueno, es persistencia. Tú haces tu doctorado y te vuelves académico, por lo menos en el tiempo de ellos. Hoy es un poco más difícil encontrar plaza, pero en el tiempo de ellos era como algo muy sencillo. Mientras que lanzarte a la escritura o a las artes, que eran tan ajenas a mi familia, parecía un terreno en el que no tenías idea cómo se podía uno hacer para todo lo que supuestamente debías de tener de adulto, ¿no? Que te ibas a casar, ibas a tener hijos. Claro que nada de eso sucedió, ¿no? Pero ibas a casar, tener hijos, necesitabas tener una profesión, necesitabas tener ingresos, necesitabas tener un cuadro, ¿no? En el que desenvolverte, y no veía para nada cómo eso iba a suceder con la escritura. Después de estar en química y también haber emigrado, un tiempo estuve en un kibutz en Israel y me quise quedar ahí y empecé así como a hacer mis trámites migratorios y del ejército y todo eso. Tuve una crisis y en el momento de crisis me di cuenta que me aventé inmediatamente a volver a leer, me aventé otra vez a los libros. Regresé a México, estudié química y de todas formas la crisis continuó y en un momento yo ya no soportaba tener que hacer gráficas durante toda la tarde, porque la Facultad de Química está separada de la Facultad de Ciencias. Es una facultad que te prepara sobre todo para la industria, para trabajar en una fábrica. Entonces son horas y horas y horas de muchísimo machaqueo, de cosas como de pequeñas temperaturas que cambian durante horas y tienes que seguir y tienes que tener tu bitácora toda bonita y cosas que con las que yo no me vinculaba para nada. Para mí la ciencia era pues, explosión de estrellas y conocimiento. Entonces, y otra vez decía yo, prefiero estar leyendo y me salía a leer a las jardineras y me volaba las clases. Tenía este gran amor por la literatura, hasta que tuve una crisis de verdad y cambié de carrera y me metí a estudiar letras. Pero yo le decía a mi madre, yo tuve muchos problemas digo, aquí ya estoy contando toda mi vida, tuve muchos problemas de depresión. Entonces yo veía que los escritores que me gustaban, que eran por ejemplo Baudelaire, ¿no? Rambo, siempre en esos tiempos era lo que más me hablaba, pues habían tenido una vida de malditos infeliz y yo no quería ser infeliz. O sea, decía, pero yo no quiero ser, o sea, yo lo único que quiero es estar contenta. Estoy súper triste, me lo estoy pasando muy, muy mal y yo lo que quiero es ser feliz. No quiero esto, no quiero este sufrimiento. Entonces, ya vi que leer me gusta, pero entonces me voy a dedicar pues a lo que es el estudio crítico literario o no sé qué. Entonces, entré con esa idea a la universidad, no tanto ser escritor, aunque no podía evitarlo, siempre en ese tiempo fumaba marihuana, ¿no? Esas cuando eres joven de veintitantos, y en las noches pues no podía evitar y me ponía a escribir, pero decía, bueno, es para mí, ¿no? Pero sí, escribía mis cuentos y me hacía mis cosas, ¿no? Pero lo tiraba, o sea, no le daba seguimiento porque no era mi intención. Yo decía, esto te lleva a una vida muy complicada, una vida de sufrimiento, ¿no? Voy a quedarme en la idea de la academia. La academia me terminó rompiendo también. Todo esto es una historia de desilusiones, ¿no? O más bien quizás de quitar todas las ilusiones y llegar a lo que uno en realidad quería hacer desde el principio. La academia francesa, estudié en la Sorbona, me dejó terriblemente golpeada por lo seco, lo difícil, lo poco amigable, la manera de matar la literatura. Yo ya leía los libros con disgusto. Entonces dije, bueno, perfecto, ¿qué más nos queda? Mundo editorial. Entonces me fui, ¿no? O sea, lo último era la escritura, ¿me explico? O sea, sí quería escribir y escribía, pero no lo veía como una profesión viable, ni me iba a lanzar al ruedo en algo tan difícil como escribir y que implicaba tanto sufrimiento, tanto desnudamiento. Entonces me fui a la editorial y de hecho en Almadía empecé a trabajar, ahí te conocí, Mónica, por primera vez en las ferias de libro de Oaxaca. Y te tengo de decir que la edición también me deprimió, porque tantos, o sea, hay textos padrísimos, pero también hay textos llegan a una cantidad de manuscritos, de cosas mal escritas, de libros prescindibles, y ya entre tristeza entre qué voy a hacer, dije, pues, ¿sabes qué? Deja de escribir para ti misma. Quizás eso es lo que siempre te ha dado miedo y lo que quieres realmente hacer es escribir. Aunque no sea algo de lo que vas a vivir, pues lánzate, ni modo. Si no estás encontrando la felicidad en ningún otro lugar, sabes que lo que te gusta es las letras, te encantaría en realidad tú también participar en ese gran diálogo que son los libros. No tengas ya tanto miedo y hazlo. Pero llegué muy tarde por todo eso, porque me negué por muchísimo tiempo a hacerlo. Ahora, tú hablas del afuera y también hablas de la química como el afuera, digamos. Y se me ocurre que todos los cuentos, tanto de hematoma como de cicadas, como de las cicadas, los encontraste afuera, los encontraste en ese mundo que tú recorres muchas veces. Bueno, recién me decías que me habías venido en bicicleta desde la UNAM
Entonces, que tú recorres, a mí me parece, con ese sentido de vagabunda y de ir recogiendo todo lo que vas encontrando en el camino. ¿Cómo es eso? ¿Es así? Es totalmente así. Tengo una relación también muy fuerte con la experiencia y el cuerpo, ¿no? Confrontar el cuerpo a los objetos, ¿no? Y los objetos, todos los objetos que nos rodean, tú tienes que establecer una relación con ellos. Esto lo tengo, de hecho, también cuando estoy en la universidad, me interesé mucho por un poeta, ¿no? Unos poetas que trataban de retejer sus vínculos al mundo. Yo me di cuenta que mi vínculo al mundo era un vínculo muchas veces violento, ¿no? Me pego mucho, quiero aventarme contra las cosas. Tengo muchísimo arrojo del cuerpo y a veces lo interpreto como una necesidad de tocar mundo, de saber que sí estamos presentes, que estamos tocando, que nos podemos hacer daño, que nos podemos hacer bien, pero que sí estamos en contacto con todos los elementos de la naturaleza y es todo el tiempo un juego de fuerzas, ¿no? Que pueden ser desde caricias, ¿no? Desde cosas muy sutiles y muy agradables hasta cosas muy, muy violentas y muy desagradables, ¿no? Entonces, que esa es una búsqueda para estar en el mundo para mí, es establecer esta distancia y esta manera de tocar y de estar entre los objetos, ¿no? Y que ellos me toquen a mí también estas cosas. Soy muy activa físicamente, en efecto. Me cuesta muchísimo trabajo vincularme con los escritores de biblioteca. Me gusta, o sea, siento que todo sale de la sensación y la experiencia. Estoy con los sentidos siempre muy abiertos por eso, tejiendo este contacto con el mundo. Quizás en Hematoma mis personajes eran un poco más unos locos, muchos eran más, se alejaban más, estaban más desconectados de las cosas, porque quizás uno de mis más grandes miedos o de mis más grandes angustias es precisamente perder ese vínculo con el mundo y de repente desconectarme en la locura, ¿no? Siempre he sentido el acecho de la locura como una gran amenaza y la locura para mí es ya no estar relacionado de manera sana con el mundo, o sea, sana o por lo menos de una manera quizás no alucinatoria o no en paz, digamos, ¿no? No poder pacificar o buscar la paz y estar en contacto con el mundo, sino ya cortado, ¿no? Fuera de alcance. Eso me da mucho miedo, me parece un lugar de mucha soledad. Entonces, y sí, muchísimo de eso, creo que trato de meter muchísimas sensaciones, aparte de la violencia, pues hay muchísima sensualidad, que es lo que nos provoca, ¿no? El estar en el mundo, el estar en contacto con otros seres y con otros objetos. No sé si respondí la pregunta, si iba por ahí, ¿no? Sí, a mí a veces me haces acordar a los cecates, que son estos pájaros que están todo el tiempo en México, que van y vienen, digamos. Por supuesto que uno los ve, que están en el paisaje, que son absolutamente de acá, pero que van y vienen y recogen algo y me parece que eres un poco ese tipo de pájaro. Y también me sorprende mucho que digas que te asusta el tema de la locura cuando tú vas a la locura, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el último libro, Las cicadas, lo presentó Carlos Velázquez, Uh -huh. y no quiero decir, por supuesto, que esté loco, lo que quiero decir es que tú siempre vas a este tipo de literatura que no está dentro de los márgenes, no creo que yo hable contigo de Gabriel García Márquez, seguramente que no. Entonces, en ese sentido también me sorprende que te da miedo la locura y al mismo tiempo vas en busca de ella, ¿no? Pues sí, mira, puede llegar a ser contradictorio, pero precisamente lo que nos da miedo nos fascina, ¿no? A mí, o sea, por lo menos en el caso de la locura, las alturas, todo eso, me da también muchísima adrenalina, muchísimo, curiosidad, porque justo ahí, pues yacen muchos miedos, yacen muchas, pues misterios, que eso es lo que nos asusta. Por supuesto, uno de mis escritores favoritos es Bukowski, ¿no? Me fascina, que es como el alcohol. Y de hecho he estado, cuando quería hacer química, por ejemplo, yo quería estudiar neuroquímica, ¿no? Quería estudiar las drogas y los efectos que te hacen en la cabeza, ¿no? El cambio de percepción, ¿no? No siempre estoy segura que nuestra percepción esté sobria
¿no? El hecho de ver otras percepciones te hace dar cuenta a qué punto tú lo estás construyendo. No hay una única percepción, sino estamos construyendo nuestras percepciones y nuestras relaciones con el mundo, y hay sustancias que nos podrían hacerlas soltar y las valoramos más. Bueno, yo le he terminado por valorar muchísimo más eso. Pero sí, tengo una grandísima, grandísima atracción por los extremos, por la vida llevada al extremo, por los viajes de peligro, ¿no? Y es justo, es este miedo que algunas personas experimentan, por ejemplo, viendo películas de terror. Yo no puedo ver una película de terror, o sea, me da terror y ese es el tipo de miedo que no quiero sentir, ¿no? Y pues hay muchísimas, o sea, nadie quiere sentir, pero hay gente que eso le da adrenalina, gusto, placer, porque ahí yace para ellos quizás una de las grandes preguntas de su atracción-repulsión por algo. Pues para mí es en eso, en el exceso, en llevar tu cuerpo al extremo, ¿sabes? Al extremo del cansancio. Yo hago bicicleta, por ejemplo, me toca este fin de semana, o sea, es un extremo del cansancio en que crees que de veras te vas a caer ahí. Son horas de subida de montaña muy extremas y luego son bajadas que te puedes matar. Digo, hay gente que se mata, es bicicleta pues de montaña, enduro, ¿no? El downhill es muy, muy, muy peligroso, pero yo busco esto, ¿no? Y por supuesto que traslucen mis cuentos, porque es una búsqueda es una adrenalina porque hay algo que me fascina y me fascina y me repugna también, y quizás es por eso que me parece una materia interesante, me parece que ahí es donde froto, ahí es donde no estoy completamente, donde la realidad no es clara, y creo que eso es lo más rico de experimentar en la literatura, porque se cruzan diferentes fuerzas, se cruzan diferentes, o sea, no todo es blanco y negro, sino es blanco y negro y gris, ¿no? Y empezar a ver los matices y empezar a ver todas las fuerzas que juegan en las cosas que no comprendes perfectamente, pero te atraen de ciertas escenas. O sea, yo me inspiro mucho en ciertas escenas o en ciertas notas, o sea, ¿no? Que leo, que me imagino, y donde ahí veo un problema. Por eso quiero hacer un cuento y ver cómo son los personajes y qué está pasando. Veo un problema, el problema es que no está claro qué es lo que está pasando. Hay muchas fuerzas subyacentes, como subterráneas, si quieres, como las cicadas que viven bajo tierra, y que de repente afloran en esa escena, y por eso me inquieta esa escena y me mueve a tratarla literariamente, ¿no? A tratar de darle diferentes sentidos y mostrarla en toda su complejidad. Lo último que quería decir al respecto de esto es que estoy dejando un poquito entrar más, precisamente esta manera de recorrer el mundo. Creo que soy cercana, algunos de mis cuentos se están volviendo más cercanos a crónica, o sea, relatos de cosas vividas, o sea, se ven realmente como lo que se vivió ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en un relato de este conjunto que se llama La sustancia que dejaban caer los árboles, que sucede en París. Está muy inspirado por cosas que vi. Digo, tiene el arte del cuento en el sentido de que sí arreglo muchas cosas e invento muchas, pero sí, sí de verdad son cosas que pasaron más o menos así, ¿no? Y estoy, de hecho, empezando a escribir, dejándome ir muchísimo más a eso. Estoy escribiendo ahora crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a ciertos lugares y dejo que el lugar me atraviese en la frontera. Ese es el tipo de crónica que escribo. Estoy yendo y me atraviesa la frontera, me atraviesan los migrantes, yo los atravieso, ¿no? ¿Y qué pasa con esos encuentros, por ejemplo? Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, ¿no? Como de manera más consciente, digamos. Ahora, la literatura es una clave para morigerar los efectos de esta neurosis. Morigerar, qué sería? Como Aliviar. aliviar, o sea, ajá, los efectos de esta neurosis. Estoy pensando, no sé si aliviar, pero voy a regresar, voy a responder en dos partes. Por un lado, no es aliviar, es investigar. Creo que las cosas otra vez, que nos inquietan, merecen investigación. Creo que nuestra experiencia del mundo se vuelve más compleja con el tiempo. Mientras más pensamos en ciertas cosas y les damos buen sentido, las vuelven más complejas y por eso más interesantes. Entonces, si tú agarras ciertas cosas que te inquietan, que te dan miedo, ¿no? Y las analizas, o sea, son cosas que te llaman la atención, en donde estás como quizás con las que topas, con las que no puedes pasar más allá por el miedo, por la violencia, por las cosas que están ahí implícitas, y las
tratas a través de la literatura y de personajes que se confrontan a ellas, les vas dotando de sentido, les vas poniendo más complejas y las vas volviendo más interesantes, ¿sabes? O sea, nunca se agotan, pero tú puedes investigar y a través de un cuento que retome como una situación, digo, estamos hablando muy abstracto, pero no sé, una pareja de alcohólicos, una historia de infidelidad, todo eso. Si tú retomas estos momentos intensos, no forzosamente agradables, donde se expresa la crueldad, la violencia, donde asoma la muerte, les puedes dar más sentido, volverlos más complejos y creo que eso enaltece nuestra experiencia, si quieres. Por otra parte, también creo que hay cosas, o sea, ya yéndonos más a un análisis, digamos, a un nivel superior, quisiera hablar de un cuento, este conjunto, que es el último, el de una pintora de hombres desnudos, en el que en realidad se hace una, me está dando el sol, de repente, qué bonito, en donde sucede una metáfora, o sea, lo tomo como una metáfora de la creación, ¿no? O sea, se cruzan muchas cosas ahí. Se trata de una niña que nace de una violación, ¿no? Entendemos que, pero ella pues no lo sabe muy bien, o sea, tiene como una vaga idea de lo que sucedió, nunca conoció al padre. Hay un depredador violento de lo que ella nació, una persona sin cara, y hay y un temor latente, ¿no? De que puede, este temor que te pasa a una madre, ¿no? A esta niña la persiguen con piedras en la escuela unos niños y vive un terror desproporcionado, como si estuviera reviviendo, como si la fueran a ella otra vez a violar, a descuartizar, a matar, ¿no? Este simple hecho de unos niños persiguiendo, que nos pasó a muchos, ¿no? Que te persiguen, o sea, sí da miedo, pero aquí es un terror desproporcionado. Eso Entonces, es tremendo, que te persigan, te trae muchísimas imágenes internas, digamos. sí, yo creo que a todos nos ha pasado el Sí, bullying o el momento en que sí, pues los depredadores de la clase se la toman contra ti y te empiezan a perseguir para lastimarte, ¿no? Cuando eres pequeño. Esta persecución de piedras, yo me acuerdo que una vez me tocó, la he visto. Entonces el personaje, ¿no? Y lo empiezan, y vive un miedo desproporcionado. ¿Cómo logra salirse de ese miedo ante esos depredadores? Empieza a dibujarlos, se da cuenta que al dibujar al niño de su clase, mientras él no la ve, empezar a ver la forma de sus orejas, empezar a cómo son sus gestos, sus movimientos, sus manos, se empieza, por un lado, a apropiar de él. Es cierto que tomas poder sobre alguien cuando lo estás pintando, cuando lo estás capturando, ¿no? Hay un elemento un poco mágico de la apropiación, pero también del conocimiento. Le das una dimensión humana, le estás dando cara, la cara que no tiene el violador enmascarado o el violador de la noche, ¿no? Le estás dando una cara, estás analizando que se trata de un ser humano. Esta pintora se va formando, digamos, como artista, entonces va mejorando su arte y a través de él pinta a todos los hombres con los que tiene relación y por supuesto cada vez les puede sacar más jugo. O sea, más jugo no, digamos, a cada uno puede ver sus claroscuros, ¿no? Ahí tienen partes luminosas y partes oscuras y ya ninguno le da miedo, o sea, digamos que puede como establecer una relación con ellos más o menos sana, si uno quiere, o por lo menos una relación, al capturarlos estas imágenes donde les devuelve su humanidad, que es una humanidad, como decía yo, con una parte monstruosa y una parte, digamos, luminosa, pero con cara, pero donde nos podemos quizás reconocer, ¿no? Una buena pintura te muestra un retrato psicológico y creo que el cuento también. En muchos de mis cuentos trato de pintar a personajes que están en conflicto con su identidad porque hay fuerzas oscuras, deseos que los atraviesan, que no forzosamente son deseos aceptados, ni por ellos, ni por la sociedad, pero existen. Entonces yo creo que hay que humanizar también todo eso que nos atraviesa. No se trata de, o sea, una cosa es lo que somos y una cosa como actuamos. O sea, lo que es condenable es qué vamos a hacer con eso que pueda afectar a los demás. Pero creo que reconocer esta oscuridad que nos habita es imprescindible precisamente para
reconocerla en todos los demás y saber quiénes somos y a partir de ahí hacer el contrato de cómo en realidad queremos actuar y cómo vamos a dejar afuera estas cosas oscuras que nos pueden lastimar por allá afuera. Pero no se trata de negarlas forzosamente. Una de las cosas por la que digo que tú has cambiado el tema del cuento, sobre todo el cuento femenino, es precisamente que tus personajes son absolutamente libres. Tú no sabes cómo se van a mover ni cómo van a actuar en cada uno de los cuentos. Y por otro lado, creo yo que tampoco estás ceñida a esa literatura femenina, entre comillas, de despertar, yo creo un poco de lástima, un poco de empatía a partir de lo terrible que ha sido el patriarcado. Yo creo que el patriarcado ha sido terrible, por supuesto, pero en la literatura me da la sensación, por la cantidad de entrevistas que hago, que esa, esa tónica, ese pensamiento ciñe. Es decir, no está en el tema, no da libertad a la literatura. Puede ser que yo esté equivocada, entonces te pregunto eso, digamos. Sí. Mira, por supuesto que soy feminista en el mismo tiempo que soy humanista, ¿no? Pero no, el lugar de la literatura para mí no es divul divulgar, quizás, no es de divulgación de ideas, o puede haber una literatura así. A mí la literatura que me interesa es la que muestra la realidad. Desafortunadamente la realidad no es el ideal que nos gustaría, en el que todos somos iguales, en el que todos somos buenos, en el que nos cuidamos los unos a los otros, en que en las mujeres son respetadas y consideradas iguales, o sea, son amadas también y consideradas de la misma manera que los hombres y nadie se mata, ¿no? O sea, la realidad no es así. Creo que está la literatura ahí para mostrarnos también lo real, ¿no? Mis personajes, en efecto, en este libro en particular son mujeres, pero yo en esto no quiero resaltar eh, la victimización, o sea, son víctimas, pero también victimarias, sino quiero resaltar lo que son, que ellas también, o sea, las mujeres, igual que los hombres, estamos atravesadas también por ideas de poder, de infidelidad, de crueldad, de violencia. Somos capaces de albergar monstruos y fantasías terribles, ¿no? O sea, los hombres tienen esta fantasía de la violación, pero las mujeres también. Tengo un personaje particular en uno de estos cuentos que donde se ve justamente lo que hablamos hace rato, la diferencia entre lo que eres y lo que haces, ¿no? Es muy distinto. Hay una directora de escuela que está casada o sea, tiene un matrimonio muy estable con un hombre, o sea, lo que consideramos hoy un hombre bueno que le da su espacio, que le permite trabajar, ¿no? Ella dirige un lugar, una escuela en un lugar más de las periferias de la ciudad, en las periferias pobres, desfavorecido, donde ella quiere que las niñas, sobre todo, estén mejor protegidas, que puedan salir de ese lugar a través de la educación, los niños y las niñas, todos, o sea, todos los alumnos. Y por supuesto que sucede un acto de violencia, un acto de violación dentro de la escuela y ella tiene que tomar acción y ella trata de ser derecha, es un poco fría, pero, o sea, podremos cuestionar un poco más cómo actúa en la escuela, pero digamos que la idea general es que ella es una persona derecha que viene ahí para aportar, ¿no?, los elementos para que la gente pueda salir de ese lugar íntegra, ¿no? Como mejor ciudadano, más educado y no vivir la violencia que vivieron los padres y las violencias que se viven en las periferias pobres de la ciudad. Pero esta misma persona tiene una afición, o sea, tiene un problema de ver pornografía y de ver justamente de tener una excitación al ver violaciones. O sea, tiene integrado este mismo asunto que viene siendo una obsesión y un fantasma desde que la humanidad existe, ¿no? Y que no solo lo tienen los hombres, también lo tienen las mujeres. Entonces, hay algunos autores, aquí en este cuento yo también me basé mucho o sea, tenía esta idea
que leí en un artículo de este país, de hecho me parece, de que en las fantasías, por ejemplo, las fantasías sexuales, pero en otras fantasías también, uno vive las cosas, igual que en los sueños, que no te atreverías o que no quisieras que sucediera en la realidad. Es la manera de sacar en realidad bastantes terrores. Es la manera pues de exponer y poner en escena cosas que te son en realidad repulsivas o que condenarías en tu vida real, ¿no? Es este plano donde se pueden proyectar precisamente las monstruosidades, ¿no? Entonces creo que este personaje representa muy bien esta dicotomía, ¿no? Entre quién eres, qué es lo que, y lo que vas a hacer para que eso no se perpetúe, ¿no? Pero lo que quiero decir también ahí es que ves que las mujeres, también hablo de una mujer infiel, de una mujer que es una cougar, ¿no? Una mujer de cierta edad, que piensa que va a llegar que está llegando a la madurez, que la madurez es un lugar mucho más tranquilo, ya no están estos deseos y estas pulsiones, ¿no? Que luego nos hacen estar intranquilos. Y al revés, de repente se da cuenta que le atraen los muchachos más jóvenes y se está convirtiendo ella en el rabo verde que odiaba de niña, ¿no? Cuando era el rabo verde que iba. Y ahí te das cuenta entonces también, y existe, por supuesto, esto existe entre mujeres, es obvio, más que no se habla tanto porque pues las mujeres no toman tanto acción, aunque cada vez más. Entonces, la mujer, ¿no? Todo el tema de la infidelidad, en fin, lo que quiero mostrar es que nosotras, o sea, creo que cualquier mujer o hombre se reconoce también, reconoce lo humano en estos personajes. No son perfectos, también son inmorales, o sea, más bien la moralidad está y la ética en lo que van a hacer con eso. Pero como son personas problemáticas, son capaces de ser depredadoras también, al mismo tiempo que víctimas, digamos. O sea, no tienen toda la capacidad humana dentro de ellas como identidad. Digamos que la identidad de estas mujeres, o sea, lo que son por dentro a la hora de reconocer la complejidad de las fuerzas que trabajan en ellas, las hacen las hacen potencialmente víctimas victimarias, crueles o bondadosas, ¿sabes? Pero las hacen por un lugar muy humanas y me parece necesario alumbrar que existen también todas estas fuerzas oscuras en la misma medida que existen entre los hombres, o sea, que es el ser humano simplemente. Una de las cosas que quería preguntarte que hablaras es sobre el tema de la moralidad, pero antes vamos a leer un mensaje de Rosa Beltrán, dice, Ay, sí, qué nos da, linda. fe, nos da felicidades, especialista en hablar de los terrores internos desde Hematoma. Yo creo que desde Hematoma a las cicadas hay una profunda relación, a pesar de que son dos libros absolutamente distintos. A mí me parece que en Hematoma marcas el tema de la lastimadura y en las cicadas marca qué es lo que produce esa lastimadura. Entonces, en ese sentido, me gustaría mucho que tú hablaras qué es la moral para ti, porque me parece que a veces con esta cosa de química que todavía tienes, hurgas, exploras en la moral y la haces añicos, me parece. Claro. Bueno, pero antes que nada, no sé si Rosa, que debe estar tan ocupada ahorita con su Exacto. nuevo puesto, siga aquí, pero en todo caso, pues le mando todo mi cariño, abrazos y admiración y muchísimas gracias por ese mensaje. Este, sí, fíjate que en hematoma me parece que es justamente la marca que el mundo te deja. Los hematomas son las marcas que te va dejando tu relación con el mundo, ¿no? O sea, todos estos golpes, todo esto que te hace sentir o sea, que te comprueba que estás vivo, ¿no? Cuando estás dormido, cuando crees que estás soñando, ¿no? La idea de pellízcate, ¿no? Si te duele, si te deja una marca, es que estás realmente aquí, estás vivo, estás entre los vivos, ¿no? Eres parte de este mundo, lo que te decía del miedo a esta alienación, ¿no? Es también el miedo a la muerte, el muerto ya no siente nada. Entonces, esto es el hematoma. Y mientras que en las cicadas me parece que la fuerza, digamos, destructora, viene muchísimo más de adentro, como las cicadas que están, o sea, de adentro hacia afuera, en vez de que la agresión venga de afuera hacia adentro, es muchísimo más de adentro hacia afuera, ¿no? Estas pulsiones oscuras que hacen que los personajes se encuentren de repente en problema con su propia identidad y actúen de manera a veces violenta o no.
¿no? La moralidad justo se encuentra, entonces es esta diferencia, pero sí, definitivamente siempre es un movimiento de choque, ¿no? Con el exterior o desde el interior hacia el exterior, del exterior hacia el interior. La moralidad o la ética. Creo que lo más moral o lo más ético es reconocer que, o sea, dijo Terencio, eso es como esto es lo más antiguo, hay que decir que las ideas de verdad, que nada más se tratan de manera diferente para entenderlos mejor, pero son las mismas. Nada humano me es ajeno. Todos nosotros podemos ser el asesino, todos nosotros somos el pervertido, todos nosotros somos también, ¿no? Todas o sea, muchos de nosotros podríamos ser también el que hace tocamientos a niños más pequeños. O sea, hay algo moral que nos lo impide totalmente, pero todas esas cosas que son humanas, porque tantos humanos lo han hecho y lo hemos condenado, también pueden estar dentro de nosotros. Entonces, lo más moral es reconocer eso. Pero una vez que lo reconoces, creo que es muy importante, no se puede juzgar. O sea, yo creo que no hay estos deseos que uno alimenta, estas perversiones, estos monstruos internos, yo creo que no hay juicio. Lo moral es reconocerlos, ¿no? Pero lo que sí se puede juzgar es la acción, ¿no? La persona que siente deseos por niños, si toma acción y deja libre sus deseos libremente actuar, eso es inmoral, ¿no? Porque está justamente teniendo efecto, o sea, y daño, ¿no? Hacia los otros humanos y perpetuando un daño y perpetuando como, en fin, causando sufrimiento, que para mí es la gran, igual que para Dostoyevsky, la gran pregunta de la literatura, o sea, el gran escollo, digamos, de la humanidad, ahí donde ya no entiendes, donde las cosas, no sé, ahí como, digamos, es la gran piedra en el zapato de la vida, es esto del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de la gente, porque es el gran problema para mí. Entonces, y bueno, si pensamos en, por ejemplo, los personajes del libro, hay unas que actúan moralmente y unas que no actúan, ¿no? Y eso es ahí donde ya puedes tomar una decisión, quizás, o pensar, estuvo bien, estuvo mal. Pero reconocer los deseos es importantísimo y la moral está en qué vas a hacer con ellos. Si vas a agarrar y si te gusta un niño, seducirlo y llevártelo a tu casa, si vas a agarrar y no sé, ver violaciones reales, ¿no? Para participar en la filmación de algo así, o simplemente lo dejas en el imaginario. Creo que también muchísima gente, por no querer reconocer que traen eso, por esta, que traen eso adentro, de repente se encuentran en situación de hacerlo, ¿sabes? Porque no lo han trabajado lo suficiente. No saben que está esta latencia, que están estos impulsos que pueden salir en los peores momentos, ¿no? Como por ejemplo, en las guerras, en un momento donde, o sea, muchos crímenes se hacen por circunstancia, ¿no? Porque existe la oportunidad. Y si tú no has trabajado que tiene estos impulsos, en ese momento pueden salir a pesar de ti y puedes cometer un daño muy grave, ¿no? Entonces quizás la parte moral sería ahí. Entonces la moral establecida por el tema del sufrimiento que le puedes causar o no a otra persona o a una situación, ¿cómo es tu moral? ¿Cómo es la moral en medio de esta casi edad media, digamos, que estamos viviendo, en donde todo parece ser absolutamente terrible y que no podemos ni siquiera disfrutar de una película, de un libro, porque ese señor no sé qué en tanto tiempo hizo tal cosa? A ver, para empezar, lo de las películas y los libros, creo que sigo pensando que es importante separar la obra del autor, ¿no? Al autor hay que condenarlo, si la obra es buena, no hay que condenarla, o sea, ¿no? Si la obra está hablando de la realidad, si la obra de Vladimir Nabokov habla un, de un hombre, ¿no? Que le gustan las niñas, creo que es importante saber que eso existe. Es inmoral, pero existe y tenemos que entender los mecanismos de lo que está pasando, ¿no? Si Vladimir Nabokov fuera ese personaje, ahí sí, pues hay que meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, hay que hacer algo con él, pero no con su obra, no con el libro. Bueno, pero la otra vez, por ejemplo, leía que Philip Roth
había hecho no sé qué cosas para ganar un concurso, cuando en realidad todos los escritores hacen absolutamente eso. ¿Qué tiene que ver eso con la obra en sí? ¿No? Es decir, hay como, me parece a mí, como una gran política que tiene que ver, no sé, a mí me parece volver a la Edad Media, ¿no? Creo A mí también, mira, yo estoy muy incómoda, me siento muy incómoda en esta actualidad porque ya no se puede hablar, o sea, esta censura es la que nos está volviendo falsos también y no nos permite conocernos, porque entonces todos estamos a favor de lo que es políticamente correcto, todos somos políticamente correctos, porque todo lo contrario es inmediatamente cancelado, pisado, tirado, ¿no? Y creo que nos hace falta justamente reconocer que nos habitan entre nosotros todavía ideas que no van con eso. Entonces hay que dialogar con esas ideas, hay que pelear contra esas ideas, porque la gente las diga, no que se las calle. Todo, yo siento que la realidad hay que verla de frente y actuar, ¿no? O sea, la realidad es como lo que es, lo que somos, lo que son estas personas. El racista, pues que diga, o sea, ¿sabes? ¿Es racista? Ok, a ver, te huelen mal, no sé, las gentes de color, o al revés, te parece que los blancos están feos, dilo y vamos a platicarlo y te voy a tratar de demostrar y trabaja, o sea, como trata, o sea, no, la cultura de nada más se vale decir lo que está políticamente correcto, a mí no me gusta, es para gente que hace política y te está pintando el mundo que ellos van a, no para que votes por ellos, el mundo al que aspiran, si quieres, ¿no? Pero, Sí, los pero, políticos que dicen las y los, ¿no? Sí, ajá. que me ponen loquísima eso, pero bueno. A mí también, porque mira, en eso tengo una postura quizás, de hecho ya he estado invitada a platicar de este tema como en un debate, y sí entiendo la postura de la visibilización, pero por otro lado también es un término es un tema de cómo ves tú al lenguaje, porque si, dice, si agarramos y hicimos los asistentes, ¿no? Y hay mujeres, decimos, no, pues es que la mujer, como te enseñan en la primaria, la mujer pierde, ¿no? ¿No? Hay un hombre y el hombre gana. Eso es una manera de decirlo y entonces de empezar a pensarlo, ¿no? Porque es lo que está pasando, o sea, nos inspiramos de lo que vemos, que el hombre medio gana, ¿no? Es más importante. Pero si fuera de otra manera, si la mujer, por ejemplo, fuera más valiosa, considerada, no digo que sea o no, ¿no? Digamos, fuera considerada como como algo mucho más valioso, preciso, por ejemplo, como digamos el oro frente al metal, cuando hay puras mujeres dices, tienes más precisión, ¿no? Es como aquí hay puro oro. Si llega un pedazo de metal, pues ya dices, no, pues aquí hay metal. O sea, estás como yendo al denominador más bajo, ¿no? El hombre llega y en vez de ganar, contamina, digamos, ¿no? Contamina, ¿no? Ya no es algo tan preciso y tan puro, sino llegó a contaminar con su presencia y ahora tenemos que usar un denominador más bajo. ¿Me explico? O sea, Sí, depende sí, cómo lo sí, sí. ves. En una visión gana y en otra visión contamina, y entonces tenemos que cambiar la apelación. A mí me parece muy bonito, me parece perder un matiz del lenguaje. Los hombres no lo tienen, ellos no pueden decir, cuando dices estamos juntos, tú no puedes saber si hay solo hombres y mujeres. Y las mujeres Claro, sí podemos decir estamos juntas y somos solo nosotras. O sea, tenemos un grado de precisión más claro. que ellos no tienen, ¿sabes? Bueno, van las dos últimas. Me quedaría toda la tarde hablando contigo. La primera es, ¿qué sientes siendo escritora mexicana? ¿Qué te pasa con la literatura mexicana, con este país? Eh, bueno, con este país Sí. tan generoso por un lado, lo digo yo como extranjera, y por otro lado tan mezquino. Iba a decir, de escritora mexicana, lo primero que me viene a la mente es, oye, pero la escritura no tiene nacionalidad, o sea, la literatura no es universal y estamos todos escribiendo y explorándonos. Evidentemente, inmediatamente pienso, pero, ¿no? Estamos en un lugar, a mí me gusta mi lengua, me encanta el español, me gusta muchísimo más que las otras lenguas que conozco porque me suena suave, no sé si es porque estoy acostumbrada, el francés me suena muy rudo, ¿no? El inglés me suena muy como engolado. El español me siento, ¿no? Me gusta escribir español y me gusta hablar en español y me gusta leer en español, ¿no? Entonces me gusta, y me gusta la manera también en que en México hablamos un español diferente, cuando empezamos a ver cómo nos expresamos. Eh, Carlos Velázquez, que tú lo mencionaste hace rato, es un está haciendo ahorita unos cuentos, he podido leer un poco de su producción, pero ya los hacía, donde es un gran virtuoso
yo diría que casi como Rulfo, de recrear una lengua, cómo habla la gente del campo, cómo se habla este español. Y la verdad es que siento delicioso y me encanta ser parte de esta manera de expresarnos. Eh, Luego están puestos, ¿no? Y bueno, y por supuesto, pues México permea, pues es donde está puesto nuestro cuerpo y como te decía, es lo que nos está atravesando y pues es lo que estamos retratando, nuestra realidad, ¿no? Es una realidad muchas veces triste, tristísima, ¿no? Tristísima por justamente la violencia, por el abuso, por la desigualdad, por, por la manera en la que se rebaja al ser humano que hay en tantas personas, ¿no? Se achica, se trata de que no pueda, o sea, no, ni por la educación, ni por el amor, ni por de ninguna de estas maneras puede desarrollar un potencial, que puede desarrollar la belleza que hay dentro de todos nosotros, ¿no? Es un sistema, es una sociedad que ha sido muy, que ha achicado para mí al ser humano, ¿no? Entonces, por eso tenemos que trabajar en mostrarlo, en desplegarlo, en mostrar toda la humanidad que tenemos también en México, ¿no? Todo lo que sentimos, todo lo que somos, todo lo que nos atraviesa. Y bueno, la última es, ¿qué piensas de las cicadas? A ver, de memoria, ¿te acuerdas de los cuentos? Bueno, por supuesto que lo editó Elefanta en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un libro chiquito, pero esos libros chiquitos que se engrandece cada vez que uno lo lee. ¿Qué te acuerdas de ese libro que está ahora en el mercado, pero por otro lado tú ya estás escribiendo crónicas y haciendo otro montón de cosas? Sí, lo que dices es súper cierto, que uno ya está escribiendo otra cosa cuando sale libros. Este libro lo empecé a escribir mientras imprimía hematoma, por el miedo al fracaso. Otra vez, ¿no? Siempre, la verdad es que soy una gran miedosa al fracaso y por eso pospuse tanto tiempo, pospuse tanto tiempo ponerme a escribir y tratar de publicar, porque tenía muchísimo miedo al juicio ajeno, a que dijeran que no está bien, entonces a fracasar. Entonces empecé a escribir diciendo, híjole, es que si fracasa, por lo menos tener otro y decir, no, espérense, yo sí podía escribir algo mejor y aquí va, ¿no? Y por supuesto, ahorita ya estoy en el que sigue. Pero creo que en el proceso le he agarrado un poco más de cariño a la escritura y a lo que uno hace, justamente por el hecho de ir encontrando lectores y ver que se suscitan pláticas, ¿no? Pláticas contigo, Mónica, pero también con algunos familiares, que estos personajes, los personajes que uno trata resuenan en cierto modo y van tejiendo sentido. Me gusta que estén las cicadas, darme cuenta también. Hay un libro anterior a Hematoma que escribí cuando vivía en Francia, que se llama Cuaderno de Violencia, no está traducido al español, porque era para los parisinos, ¿no? Yo necesitaba decirle a los parisinos lo que pensaba de lo que se vivía en Francia, que me parecía extremadamente violento, muy distinto a nuestra violencia de aquí, ¿no? Una violencia muy personal, como chiquita pero constante entre todos. Y al ver ya estos tres libros juntos, me doy cuenta que como un criminal, ¿no? Que pasó por una casa y tocó cosas, pues se quedan sus huellas digitales. Todos traen finalmente, empiezan a mostrar una cierta huella digital que empiezo a ver y con la que me estoy empezando a reconciliar y ver que no está mal tratar los temas y tratarlos pues, siempre mejor, ¿no? Cada vez con más madurez. Y que uno siempre, en realidad, va a estar siempre muy cerca de las mismas cosas, ¿no? Hasta tratar de agotarlas. Nunca se van a agotar, pero a tratar de sacarles el más sentido posible, ¿no? A todo lo que es la violencia, precisamente. La violencia que tendimos contra nosotros mismos, la violencia que expresamos con los demás, la violencia del mundo, la violencia en general, creo que es algo que me sorprende, que me inquieta, que me hace caer en zozobra, que me da adrenalina al mismo tiempo, o sea, es ahí el gran tema para mí donde tengo que sacar sentido y espero que los demás lo encuentren conmigo, lo podamos platicar. Perfecto, un mensaje de Guadalupe Alonso, dice interesante charla y bueno, yo siempre Ay, digo, Guadalupe Alonso, qué linda. yo siempre digo que si tuviera dinero te pagaría para que solo escribieras y nada más, así que Híjole, lo vuelvo a decir. te diré que últimamente lo he estado pensando, no sabes cuánto, ahora sí estoy sufriendo la falta de tiempo, como que
estoy sufriendo de verdad, estoy en crisis, es enero, así que ya no quiero trabajar, quiero nada más escribir. Un abrazo enorme, Gracias, muchas Mónica. gracias. Casa Universitaria del Libro UNAM presentó Charlas Cazul con Mónica Maristain.